Um, Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre lo que vamos a ver en Juan 14. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue por Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el libro de Juan, y estamos en Juan 14. Entonces vamos ahí. Juan 14. Y estábamos viendo que Jesús quiere revelarse como nuestro consolador en este capítulo. Juan 14. Y la primera razón que Él mostró que Él está preparando un lugar para todos que son de Él. Un lugar para nosotros en el cielo, la Nueva Jerusalén. Y vimos un poco sobre eso en la última enseñanza. Okay. Hoy vamos a ver que Él es nuestro consolador también porque Él revela al Padre a nosotros. Y esto es muy, muy importante. Es el punto de cristianismo, ¿no? Una relación personal con Dios. Entonces vamos a Juan 14 y voy a leer versículos 7 hasta 11 y después vamos a exponerlos en una manera detallista, ¿listo? Y la Biblia dice: si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dícele Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice: ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido aún, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creerme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. O si no, creerme por las mismas obras. Entonces Jesús está diciendo: vea que yo soy Dios. Y si crees y reconoces eso, por medio de lo que digo y por medio de mis obras, vas a recibir consuelo por eso, consolación. Gloria a Dios. Pero ya viste, hermanos, todo lo que está ahí parece muy complicado, porque hay algunas cosas que parecen que contradicen, ¿no? Entonces vamos a verlo vamos a exponer los versículos, ¿listo? Y versículo 7, okay, básicamente Jesús está diciendo que Él es Dios, que Él mismo va a dar consolación, ¿sí ven? Porque si conoces a Él, conoces al Padre, y Él dice a los discípulos: me habéis conocido, ¿sí ven? Entonces conoces a Dios. Y eso es la verdad, hermanos, que tenemos que mostrar a todo este mundo, porque si ellos vean a Jesucristo, están conociendo el Dios viviente, están conociendo el Padre Celestial, ¿sí? Y eso es la única manera. Y hay muchos que dicen que saben de Dios o tienen cosas con Dios, pero no creen en el Hijo de Dios. Entonces hay un problema ahí, ¿no? ¿Qué testifica la Biblia sobre Jesucristo? Vamos a Juan 1. Juan 1. Y quiero comenzar con esto, hermanos, para que somos muy claros sobre quién es Jesús. No hay confusión sobre eso. Juan 1 y versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos le declaró. Entonces el Hijo de Dios declara al Padre, ¿sí? Manifiesta a Dios a nosotros. Entonces Él es Dios. ¿Sí ven? Acuerda que en Génesis 22 y versículo 8, Jehová dijo a Abraham que Dios proveerá para sí cordero, y Jesucristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Él proveerá para sí mismo, ¿sí ven? Dios es el cordero.
Vamos a Hebreos 1. Hebreos 1. Vamos a ver más. Hebreos capítulo 1, por favor. Vamos a ver esto dicho muy claramente por medio de Pablo. Hebreos 1 y versículo 1, solamente leyéndolo exactamente como es. La Biblia dice, Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo los siglos, porque Jesucristo es el creador. ¿Verdad? Dios hizo todo por Jesús, porque Jesús es Dios también. Pero ¿cómo así que Dios usó a Jesús, pero los dos son Dios, pero uno es Dios diferente que el otro? Vamos a ver. ¿Sí, pero eso es lo que la Biblia está mostrando. ¿Sí, 3. El cual siendo el resplandor de su gloria, la gloria de Dios es Jesús. ¿Sí, entonces, si estás viendo Dios y su gloria, realmente estás viendo al Hijo. El Hijo es la manera que puedes reconocer y ver a Dios. Siguiendo, 3. Y la imagen expresa de su sustancia. Es decir, Jesús es todo de Dios. Él es Dios. Él es la imagen expresa, la sustancia de Dios. Siguiendo. Y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se asentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se asentó a la diestra de Dios, porque eso es la majestad en las alturas. Entonces tenemos Dios ahí sentado y también el Hijo a su lado, pero los dos son Dios. Qué cosa complicada. ¿Cierto? Pero es simple, tienes que creer lo que estamos leyendo. ¿Sí ven? Y Dios proveó para sí cordero, ¿sí ven? Él purgó nuestros pecados. Jesús está manteniendo todo en este momento por la palabra de su poder. Y eso incluye su obra de preservación para cualquiera en este mundo que quiere creer en Él. ¿Creíste en Cristo? 4. Siendo hecho tanto más excelente que los ángeles, cuando alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque al cual de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y parece que esta conexión entre Dios y el hijo es diferente. ¿Sí? Dios es el padre del hijo de Dios. Oh, eso es obvio, Manuel. Vas a ver que no es tan obvio cuando estamos hablando de estas cosas de una manera más profunda. Pero si Dios engendró al Hijo, eso significa que el Hijo que tiene la sustancia de Dios es Dios también. Eso es el punto que quiero mostrar. Como dice en Colosenses 1 y versículo 15, Jesús es la imagen de Dios invisible. Entonces, cuando ves a Cristo, eso es usted viendo a Dios. Cada vez que ves a Cristo. ¿Okay? Y es por eso que según de Juan 9 dice que cualquiera que revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Cual que permanece en la doctrina de Cristo tiene al Padre tal como al Hijo. Porque no puedes conocer a Dios, el Padre, si no conoces al Hijo de Dios. Es imposible. ¿Sí, Jesús es el puente en que podemos conocer a Dios. Y si dices que conoces a Dios sin el Hijo, eres un mentiroso. Eso es lo que Juan está diciendo. Es imposible. Nunca conociste al Dios viviente. Conociste a un Dios falso. Puede ser que conociste a uno de esos Cristos falsos del diablo. No el Cristo verdadero.
Y es por eso que Jesús dijo en Lucas 10, vamos a ir, Lucas 10, amén hermano, que Dios se bendiga también. Lucas 10, y versículo 21 dice, y mira lo que Jesús dice. ¿Ya? Pues importante saber que a veces como no respetamos a esta verdad como debemos, siendo cristianos andando aquí en la tierra. Lucas 10 y versículo 21. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, Alábote, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Y esto hace a Jesús ser alegre, esta verdad. Entonces, si quieres conocer a Dios por sabios y entendidos, puede ser que no estás conociendo a Dios. Versículo 22. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Todas las cosas. ¿Sí, ven? Y nadie sabe quién sea el Hijo, sino el Padre. Es decir, Dios revela a Cristo a ti, para que puedas conocer a Cristo y por eso conocer a Dios. Eso es parte de la obra que Dios hizo para llevar a alguien al punto de que ellos toman la decisión de arrepentirse a Dios y poner su confianza en Jesús. Y es por eso, versículo 22, ni quien sea el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quisiere revelar. Entonces, el único que conoce al Padre es el Hijo. Entonces, si conoces a Cristo y ves más sobre Cristo, y quieres ser más como Cristo, y quieres vivir para Cristo, ¿sí va? Estás viendo más sobre Dios el Padre. Gloria a Dios. Eso es el clave del cristianismo, hermanos. Una relación personal con Dios. Oh, yo pensé que es para que cambie mi vida, para que pueda ser mejor. Eso es el resultado de llegando más a Dios. Porque Dios vive en ti y Él hace esa obra buena en su vida. Porque si es usted solamente haciéndolo, todo eso es vano, no tiene propósito. ¿Sí, no? Y eso es importante ver, porque cuando conoces más sobre Cristo, como estamos haciendo en este estudio de Juan, y ves cómo Cristo actúa en situaciones cuando Él está hablando con personas diferentes, y reconoces que debo ser así con esas personas también, ¿sí, no? Estás haciendo lo que Dios haría en esa situación. Gloria a Dios. Estás ahí utilizando la sabiduría de Dios en ese momento porque estás realmente dejando que Cristo vive en ti. Gloria a Dios. Y como Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14, vamos a ir otra vez, Él dijo muy claramente que, voy a leerlo, Juan 14 y versículo 7, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Diciéndoles, vean, conoces al Padre porque conoces a mí. Y ya estás viéndole. Sí, por ojo. ¿Sí ven? Gloria a Dios. ¿Qué confirmación? ¿Crees en Cristo? ¿Crees en Dios? ¿Sí ven? Pero vimos que Felipe respondió con una pregunta en versículo 8 que parece que contradice todo lo que Jesús dijo, pero no contradice. Y él dijo, Señor, vea, está diciendo a Jesús, Señor, muéstranos el Padre y nos basta, pero el Padre es el Señor, ¿sí ven? Y hay una confusión ahí. Pero entendemos por qué Felipe dijo esto, porque él está pensando en el, como por el pensamiento terrenal y reconoce que él está mirando a un hombre en este momento, ¿sí ven? Entonces entendemos un poco, especialmente porque él no tenía todo el Nuevo Testamento ahí para leer y confirmar esas cosas, pero es por eso que él preguntó a Jesús. Entonces, gloria a Dios por eso. Y Jesús va
a corregirle un poco y utilizar eso para enseñar más sobre el asunto. Y es por eso él dice en versículo 9, ¿okay? Tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido aún, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Y eso es una cosa rara porque Jesús dijo en versículo 7 que ellos ya conocieron al Padre, pero ahora en versículo 9 está diciendo a Felipe que no conoces al Padre. Eso parece como Jesús está contradiciendo a él mismo, ¿sí? Pero no es así. Porque si sabes un poco sobre la palabra conocimiento, sabe que hay niveles de conocimiento en todo. ¿Sí? Yo sé que el presidente de Estados Unidos es Donald Trump, pero yo no sé nada de cómo él es, sus hábitos, de nada de eso. ¿Sí? Yo conoce a él en una manera y no conoce a él en otra manera. Y aquí Jesús está mostrando eso también. ¿Sí? Acuerda que él dijo a los discípulos que son hijitos. Entonces él está tratando con ellos en el nivel de cristianismo en que están en este momento. Y la Biblia muestra eso con claridad también. Vamos a Primera de Juan 2. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2 y versículo 13 dice que vamos a hacer es leer la última oración primero para que podamos conectar eso con versículo 7. Y esa oración comienza con hijitos. ¿Sí lo ves? Versículo 13. Hijitos, os escribo que habéis conocido al Padre. Y vea que Juan está diciendo exactamente lo que Jesús dijo en versículo 7. Pero en el principio del versículo 13 dice, padres, os escribo que habéis conocido a aquel que es desde el principio. Porque eso es diferente que conociendo al Padre. ¿No son lo mismo? ¿Sí, ven? Pero hay una diferencia. Porque no es solamente Dios el Padre, sino estás reconociendo que Él es desde el principio. Sabes más sobre Él, porque estás creciendo en la fe y conociendo más a Cristo, y por eso conoces más a Dios. Porque estás dejando, si eres un padre en la fe, si eres maduro en la fe, es lo que significa. Si estás haciendo eso, dejando que Cristo vive en ti y que Él guía su vida. Y por eso conoces más sobre Dios. ¿Sí ven? Hay conocimientos diferentes. Hay un conocimiento que es muy superficial y un conocimiento más íntimo. Y Jesús está mostrando esa diferencia porque Felipe, después de escuchando eso de Jesús, no entendió y Jesús quiere revelar eso, reconoce quién soy. Y él sigue hablando a Felipe y a todos los discípulos ahí para que reconocen eso después. Es por eso que Juan, después de muchos años viendo para el Señor, él podía escribir una epístola como primero de Juan y explicar estas cosas a nosotros también. Gloria a Dios. Okay. Bueno, para ver que Pablo reconoció la misma cosa, vamos a 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. Porque Pablo y Juan dicen todos que no leen la Biblia. ¿Okay? 1 Corintios 2. Y versículo 2 dice, porque había determinado no saber cosa alguna entre vosotros, y él está hablando con cristianos carnales, son hijitos, ¿sí? Bebés, sino a Jesucristo y a este crucificado, y él quiere mostrar eso, ¿sí ven? Eso es el evangelio, ¿no? Cuando estamos ahí predicando a otros sobre Cristo y el evangelio, estamos diciendo que Jesucristo es Dios y que Él murió para salvarte. Y Él probó eso por la resurrección, entonces confía en Él y su obra en lugar de sus propias obras. ¿Sí, no? Jesucristo y el crucificado. Si haces eso, habéis conocido al Padre, como dice Juan. Lo mismo, pero eso es todo.
Ya llegaste al principio de su camino cristiano, ¿sí ven? Tenemos que crecer en la fe. Entonces, por eso vamos a Filipenses. Filipenses 3. Y eso es años en este camino que Pablo tenía con Dios. Y vea lo que Pablo dice. Esto es increíble. No tiene sentido si no sabes que conocimiento tiene connotaciones diferentes. ¿Sí ven? Requiere contexto para entenderlo. Filipenses 3 y versículo 10 dice: por conocerle a Él, esto es Pablo diciendo, conociendo a Cristo, por conocerle a Él y a la virtud de su resurrección. Pero él ya conoce a Cristo, ¿por qué tiene que conocerle? ¿Sí ven? Bueno, está explicando. Y a la virtud de su resurrección, él quiere conocer eso. Y la comunión de su padecimiento, se quiere conocer eso en su vida, quiere padecer para Cristo, ¿sí ven? Quiere vivir piamente para Cristo sabiendo que padecerá persecución. ¿Sí ven? Siendo configurado a su muerte, él quiere conocer eso de Cristo. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, y él reconoce que nunca puede hacer eso, el único que podía resucitar por medio de lo que hizo en su vida es Jesús, pero él quiere conocer más a Dios y por eso quiere vivir para él. Y en esos momentos se puede reconocer partes de Dios, a llegar más al seno del Padre que es Cristo y su corazón. ¿Sí ven? Y él es un apóstol y él dijo eso. Entonces reconoce las diferencias. Y eso sería importante porque ya vamos a mirar un poco más sobre el versículo 9. ¿Sí? Versículo 9, ya leímos eso. Número 1, sabemos que hay muchos que no creen eso. ¿Sí? Los mormones creen que Jesús y Elohim son diferentes. Jesús es menos que Elohim y todo eso. Mentiras del diablo. Versículo 9 lo dice. Testigos de Jehová no creen eso. Musulmanes no creen eso. Budistas no creen eso. ¿Sí? Hinduistas no creen eso. Si crees en shintoísmo, no crees eso. Etcétera, etcétera. Y entendemos que ellos no son salvos. Que ese versículo muestra muy claramente que Jesús es Dios, ¿no? Pero ahora vamos a hablar sobre los que sí recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Okay? Porque hay hermanos que son parte de esta fe, una vez dada de los santos, que están ahí como argumentando sobre el significado de versículos como Juan 14 y versículo 9. Y es porque ellos están tratando de entender más sobre Dios y por eso escogen algunos versículos que son buenos para su posición y no reciben otros que no son buenos para su posición. Y los dos grupos generales son los trinitarios y los unicitarios. Un trinitario cree que Dios es un Dios que es tres personas y usualmente, generalmente dicen que hay Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Okay. Un unicitario dice que hay un Dios y ese Dios es una persona y explican los múltiples en la Biblia como si fueran que son modos de Dios manifestándose a nosotros. Okay. Y bueno, ellos dos son hijitos en sus pensamientos sobre Dios. Porque la mayoría de trinitarios, y no estoy hablando de creyentes de la Biblia, la mayoría de trinitarios que son salvos, pero no son parte de caminando con Dios como deben, ¿okay? Piensan que hay Dios el Padre en el cielo por ahí, Dios el Hijo ahí en la tierra, y Dios el Espíritu Santo obrando como Espíritu. Y piensan en la Trinidad en esa manera, ¿sí ven? Eso es su vista simple, su perspectiva simple sobre el asunto. Y respeto eso. Porque yo creo que los trinitarios creen más Biblia, más versículos que los unicitarios. Gloria a Dios. Pero eso no es completamente correcto. ¿Sí?
Y cuando ellos llegan a un versículo como este y Jesús dice que yo estás viendo al Padre, ellos dicen que eso es figurativo. No están realmente viendo a Dios el Padre, Él es Dios el Hijo. ¿Sí ve? Entonces están viendo al Hijo y el Hijo manifiesta un poco sobre el Padre, pero no es el Padre. Claro que no es. Y eso suena correcta y lógica, pero contradice el versículo. Jesús no dijo que Él aparece como el Padre. Él dijo que estás conociendo al Padre. ¿Sí ven? Y es con versículos como esos que los iniciatarios parecen que tienen un punto, pero también ignoran otros versículos como Mateo 3 y lo que pasó ahí con el bautismo de Jesús. ¿Okay? Y también un versículo como este que es muy claro. Primera de Juan 5 y versículo 7. Vamos a ver. Primera de Juan 5, 7. Y respeto eso, pero yo quiero mostrar que ninguno de ellos deben estar argumentando uno a otro sobre cuál es correcto. Deben mirar la Biblia para recibir más sobre este asunto, es lo que deben hacer. Y reconocer que los dos tienen puntos que son buenos y puntos que son malos y sacan lo malo y creen lo bueno, pero si hacen eso ya son creyentes de la Biblia. Eso es parte del problema, no creen la Biblia. Primero de Juan 5 y versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y eso muestra la Trinidad, como os he enseñado, ¿cierto? Hay tres y son uno. Pero ellos dicen, hay tres personas que son un Dios. El versículo no dice eso. ¿Sí, no? Eso es agregado. Y puede ser que me preguntas, pero Manuel, ¿por qué estamos diciendo que hay tres personas en un Dios? Pues yo sé que hay trinitarios que hablan como Dios y hablan como Cristo, que como es que Él es una persona y siempre lo hacen. Eso es el punto de los unicitarios. Y el problema ahí, para que sepas, es que la palabra persona, como es utilizado por medio de los académicos en los tiempos antiguos, como después de esto escrito, pero con los padres de la iglesia, todos ellos, estaban escribiendo mucho en latín. Y usaba la palabra persona, pero en latín esa palabra significa voluntad, no significa persona como yo soy una persona. Entonces eso fue transferido a inglés o a español con el lenguaje sin reconocer la diferencia en connotación y por eso hay confusión sobre eso. ¿Sí? Un unicitario no reconoce que hay voluntades diferentes en Dios. Un trinitario sí, pero no sabe cómo explicarlo bien. Y dice personas. Pero el versículo no dice eso. Yo no veo eso ahí. ¿Sí? Yo veo que hay tres que son uno. Eso es todo lo que veo. Eso es todo lo que puedo decir. Yo soy un triunitario. ¿Sí? Un triunicitario. La Biblia muestra algo diferente, que es más grande que los dos conceptos. ¿Sí? Y si eres un creyente en la Biblia, reconoces mucho de lo que estoy diciendo. ¿Okay? Pero ahora voy a subirlo a un nivel, vamos a entrar más profundo que eso. ¿Okay? Vea que 1 de Juan 5:7 dice que hay tres que son uno, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Acuerda eso? Vamos a Mateo 28. Mateo 28. Vamos a ver si crees la Biblia. Mateo 28 y versículo 9. Esto es Jesús hablando, ¿cierto? Y él dice, por tanto, id, enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, vamos a pensar en eso. Ahí dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primera de Juan 5:7 dice, el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Son lo mismo? ¿Qué piensa usted? La respuesta es no, no son lo mismo.
Pero muchos van a ver verbo y hijo decir que son lo mismo. ¿Sí ve? Eso es la enseñanza trinitaria entrando, porque piensas en el Hijo como Dios el Hijo, que es el verbo de Dios. Estás igualando esas dos cosas, no pensando más sobre Cristo. ¿Sí ve? No son lo mismo, son diferentes. Y tienes que reconocer eso para que puedas dejar que el Hijo revela al Padre a ti. Si no ves esa diferencia, nunca vas a entender todo lo que voy a explicar después de esto. No tienes chance. Eso es el clave. ¿Sí va? Es cierto que el verbo es el Hijo, pero no es cierto que el Hijo es solamente el verbo. ¿Sí va? Voy a explicar. Número 1. Las frases Dios el Hijo, eso no está en la Biblia, búscalo. Hay el Hijo de Dios, pero eso no significa lo mismo que Dios el Hijo, ¿sí ven? Y especialmente cómo es utilizado. Y Dios el Espíritu Santo no está ahí, pero el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu de Dios está ahí. ¿Sí ven? Entonces trata de sacar eso de su mente, eso va a confundirte. Y si nunca escuchaste de esos títulos, qué bueno, entonces va a ser más fácil recibir lo que Dios tiene aquí. Pero hay muchos que escuchan eso mucho de prédicas, etc. Entonces es difícil sacar. Pero tenemos que mirar la palabra de Dios y reconocer más de la palabra encarnada. Y por eso reconocer más a Dios. ¿Verdad? Okay. ¿Quién es el Hijo? Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3. Déjame ayudar. Primera de Timoteo 3. Y yo sé que ahora hay algunos hermanos que están ahí, como hay bombillos prendiendo, como, ay, ahora estoy entendiendo lo que se quiere explicar. Primera de Timoteo 3 y versículo 16 dice, y sin controversia grande es el misterio de la piedad. Veas un misterio que tenemos que recibir y entender. ¿Sí, ven? ¿Estás cuidando los misterios cristianos? Eso es su deber, según Corintios. Dios ha sido manifestado en la carne. ¿Sí, ven? Ha sido justificado en el Espíritu, con el mayúsculo. Ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado entre las naciones, cumpliendo Mateo 28 y versículo 19. Ha sido creído en el mundo y nosotros creemos, gloria a Dios. Ha sido recibido en la gloria, y eso pasó cuando Él se ascendió a la gloria, para sentar a la diestra de la majestad. Pero el Hijo de Dios, Jesucristo, es Dios manifestado en la carne. Todo de Dios está en Él, no solamente el verbo. Pero Manuel dijo que el verbo fue hecho carne. Vamos a ver cómo eso es. ¿Okay? Otro versículo. No, yo quiero un versículo que dice que toda la divinidad está en Cristo. ¿Okay? Colosenses 2. Buena pregunta. La respuesta está en Colosenses 2. Y versículo 9. Porque en Él, hablando de Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Sí ven? Toda la plenitud de la divinidad. El Padre, el Verbo, el Espíritu Santo mora en el cuerpo de Jesús. Él es Dios manifestado en la carne. Y por eso cuando ves a Cristo estás viendo al Padre, estás viendo a Dios. Todo de Dios. ¿Sí ven? Otra vez, segunda de Corintios 5. Estoy tratando de reorientar sus pensamientos sobre Cristo, para que entiendas a quién conociste y no hay confusión. Segunda de Corintios 5 y versículo 18. Y todas las cosas son de Dios, el cual nos reconcilió consigo por Jesucristo. Y nos ha dado el ministerio de reconciliación. Es a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo, no imputando de sus pecados, y ha entregado a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo. ¿Sí ven? Cristo es toda la divinidad de Dios manifestado en la carne. Eso es el misterio de la piedad.
¿Sí ven? El Dios hombre. Yo estoy diciendo eso porque es literal. Jesús es el Dios hombre. Él es el Hijo de Dios. ¿Okay? Pero también toda la divinidad es el Padre de Jesús. Es decir, Dios es el Padre de Jesús. Y esto es la conexión para que entiendas. Vamos a Efesios 1. Efesios 1. Sí, imagino que hay hermanos diciendo, sí, el Padre como ese miembro de la divinidad estaba en Cristo. Eso es lo que significa Dios ahí, Manuel, no entiendes. Estás confundiendo cosas. Oh, vamos a ver. Okay. Es que estamos entrando más profundo cada vez. Okay. Efesios 1 y versículo 3 dice, muy claramente, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es el Padre de Jesús. ¿Sí ven? Entonces en Hebreos 1, eso era el Dios, todo de Dios es el Padre de Jesús. Engendró a Jesucristo. ¿Hay versículos que tienen toda esa información? Sí. Vamos a Lucas 1. Lucas 1. ¿Que entiendes lo que pasó aquí? Lo que estoy tratando de mostrar es que la triunidad de Dios es más complejo que pensamos. Hay niveles de eso también. Y es parte de conociendo más de Dios. Y un trinitario brincó a otra parte y trató de aplicarlo sin pensar en los niveles. ¿Sí, es que Dios es omnipresente. Entonces Dios es más complicado que nosotros. Lucas 1 y versículo 35 dice, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra. ¿Sí, ve? Tienes el Padre Espíritu Santo ahí, esos miembros de la divinidad. Por lo cual también los santos que de ti nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y ese santo ahí se refiere al cuerpo del Hijo de Dios, ¿no? Okay. Entonces, estamos viendo 2 de los 3 de la divinidad, ¿cierto? Juan 1 y versículo 14 dice, y el verbo fue hecho carne. Eso es ese santo, ¿eh? Si ve la combinación. Los 3 estaban involucrados en engendrando el Hijo de Dios. La combinación de Dios y hombre que es perfecto. Él es el Dios hombre. Y ellos 3 que son uno estaban ahí en parte de ese, de engendrando el Hijo de Dios. Es por eso que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es literal. ¿Verdad? Tan raro, pero no es. Ya sabemos eso, es que no estamos ahí pensando en lo que es, como, cuál es el significado de eso y cómo debo aplicarlo en otras partes de la Santa Biblia. ¿Okay? El Hijo no es solamente el verbo. Acuerda que esa carne ahí es la plenitud de la divinidad. ¿Sí ve? Entonces, cuando el Padre y el Hijo son referidos en versículos muy cercanos, estamos viendo referencias a la divinidad en el cielo y la divinidad manifestado en la carne. Es por eso que cuando Jesús dije que cuando ves a mí, ves al Padre, estoy diciendo que estás viendo a Dios. ¿Sí ve? ¿Yeah? Si no entiendes eso, vas a decir, por ejemplo, que Juan 14 y versículo 9 es figurativo, o que Jesús está diciendo que Él es el Padre, refiriendo al miembro de la divinidad, ¿sí? En la carne, y no todo de Dios en la carne. ¿Sí? Entonces hay 2 niveles con eso, no solamente uno, es lo que quiero mostrar. ¿Sí? Y si entiendes eso, ya puedes entender una visión que Juan tenía en Revelación 4. Entonces vamos a ir. Revelación 4. Ahora vas a ver que esta revelación de Dios es realmente lo que está pasando ahí. Okay. Vamos a conectar todo.
Revelación 4 y versículo 2 dice, y al punto yo fui en el espíritu, y he aquí, un trono estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno asentado. Y el que estaba asentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardonia, y el arco del cielo estaba alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Y él está viendo la majestad en las alturas. Ese uno en el trono, ¿sí ven? Pero también, capítulo 5 y versículo 6, y miré, y he aquí, en medio del trono y de los cuatro animales y en medio de los ancianos estaba un cordero en pie en el medio del cielo, porque en el medio de ese trono. Pero ya vimos uno asentado ahí, ¿sí ven? Pero ya está viendo el cordero, porque el cordero puede sentar ahí, él es Dios, él es la divinidad. Siguiendo. 6. Estaba un cordero en pie como uno que hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra, los 7 espíritus de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Estamos viendo esa manifestación también. Okay. Siguiendo. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. ¿Ah? Él recibió el libro de él que estaba en el trono. Entonces ya estás viendo, si eres Juan, ves uno en el trono, otro que es el Cordero recibiendo ese libro de ese que está en el cielo y los 7 espíritus alrededor de ellos. Entonces estás viendo a Dios, todo eso es Dios. Y hay triunidad en eso porque los 3 son juntos, son uno en lo que están haciendo. ¿Sí ven? Pero los 7 espíritus de Dios son el espíritu de Dios, entonces eso es Dios. Dios es espíritu, ¿sí ven? Pero también tiene la majestad, que es la divinidad de Dios asentada ahí. A nosotros referimos a eso como el Padre, refiriendo a Dios en total. Y Dios manifestado en la carne, que está recibiendo el libro, porque Él es el único que merece ese libro. Él es el Hijo de Dios. Él es la divinidad manifestada en la carne. ¿Sí ves? ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿no? Es complicado, pero es simple. Porque si te acuerdas, los trinitarios simples ya piensan así. Y tienen un poco de razón, pero están ignorando las cosas más profundas. ¿Sí ven? Entonces, entendiendo eso, cuando Jesús dice que, o se refiere a su Padre como en todo de Juan, está refiriendo a la majestad en las alturas, Dios, la divinidad. Y Él, siendo la divinidad manifestada en la carne, el Dios hombre, Él puede sujetarse a Dios manifestado así, glorioso sin límite. Y si quieres saber, esa majestad se llama el Verbo. Porque no puedes ver, cuando ves a Dios estás viendo el Verbo, ¿sí ven? Entonces tenemos el Verbo y el Verbo encarnado. ¡Wow! Eso no es el Padre. Si estás pensando en ese miembro, no. Porque cuando ves a Dios estás viendo el Verbo de Dios. Pero bueno, eso cambia un poco con el Antiguo Testamento, ¿no? Pero ya estás viendo las conexiones, ¿sí ven? Vamos a Juan 14, Juan 14. Dios es más complicado que en qué pensamos, hermano. Y si no era así, ¿por qué voy a adorarle? ¿Por qué voy a seguirle? Si yo puedo entender a Dios completamente. No puedo. Pero si miras al Hijo, vas a recibir más sobre él. ¿Sí ven? Juan 14 y versículo 28 dice: habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo otra vez a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os regocijarías, porque he dicho que voy al Padre. Sabemos que Él ascendió para sentar a la diestra de majestad. Eso es el Padre, ¿sí ve?
porque el Padre mío mayor es que yo. Eso es como explicas ese versículo. No como los testigos de Jehová. ¿Sí, verdad? Ellos no entienden todas esas cosas, pero nosotros sí. Y no es como es solamente el verbo en la carne sujetándose a un miembro, no. Él es todo de Dios. Y si Él es todo de Dios en la carne, tiene que sujetarse a todo de Dios ahí en el cielo. Eso es la única manera que tiene sentido. ¿Sí, verdad? Pero bueno. Regresando a 1 de Juan 5:7, comparado a Mateo 28 y versículo 19. Estamos viendo una diferencia en esos versículos. ¿Sí, verdad? Mateo 28 y versículo 19 muestra a Dios obrando con los hombres en el tiempo. ¿Sí ven? Dios, Jehová, el Padre, obrando desde el cielo con Israel en el Antiguo Testamento. El Hijo de Dios obrando en la tierra para darnos la salvación. Y el Espíritu Santo obrando en el Nuevo Testamento para predicar el Evangelio de Cristo y darnos el renacimiento. ¿Sí ven? Entonces, vea, el Espíritu Santo tiene niveles de conocimiento también. Porque Él es el Espíritu de Dios, pero también puede ser 7, ¿sí ve? Y parte de los 3 miembros de la divinidad. ¿A qué estás refiriendo? Requiere contexto para entender todas esas cosas. ¿Sí ve? Pero 1 de Juan 5:7 refiere exactamente a qué refiere. Porque dijo, porque hay 3 que dan testimonio en el cielo. Es la divinidad en el cielo. Nunca pensaste en esas palabras, ¿cierto? Lo ignoraste cuando estaba enfocando en los 3. Vamos a 1 de Juan 5. Vamos a conectar todo con leyendo lo que Juan dijo claramente. Acuerda que Juan es un discípulo ahí. Él ya entiende todo lo que Jesús estaba diciendo en Juan 14. Y él está aplicando eso en 1 de Juan 5. ¿Entiendes? Y esto se refiere a lo que pasó en Calvario. ¿Okay? Esto es profundo, lo mismo. Pero es una bendición. Si recibes todo una parte, amén. Puedes regresar y escuchar esto otra vez o dejar que Dios te muestre todo esto en sus lecturas. Gloria a Dios. Pero está ahí. 1 de Juan 5 y versículo 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Conocimiento básico. ¿Sí? Eso tiene incluido el entendido que Él es Dios manifestado en la carne. No es como los musulmanes que dicen, sí, Él es el Hijo, pero no es Dios. No. Ignoraron el resto de 1 de Juan. Él comenzó explicando que Jesús es el verbo de la vida. ¿Sí ven? Versículo 6. Nota eso. Este es Jesucristo. Me va a explicar, ¿sí ven? ¿Qué significa que Él es el Hijo de Dios? Vamos a ver. Este es Jesucristo, que vino por agua y sangre. Calvario, ¿no? Él, llegando de ser un hombre, agua y sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Eso es importante. Y el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu de Dios, es el que da testimonio sobre lo que pasó en Calvario. Sabemos eso ya. Él nos predica el Evangelio. ¿Sí ven? Él redarguye al mundo porque no cree en Cristo. Esto es la cosa que él hace. ¿Sí ven? El Espíritu Santo obrando. El Espíritu Santo predicando esto. Mateo 28. Versículo 6. Porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu de verdad, nos llegamos a eso, pero Jesús va a explicar eso también. Porque 3, ¿no veas? ¿Por qué? El Espíritu es la verdad, y esto es por qué. Porque el Espíritu está testificando todo esto que vamos a ver. Okay. ¿Por qué? 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿De qué? De Jesús siendo el Hijo de Dios. ¿Sí va? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Vea que el Espíritu y el Espíritu Santo son separadas ahí. ¿Sí va?
También son tres los que dan testimonio en la tierra. El espíritu con M minúscula, voy a explicar, y el agua y la sangre, y estos tres son uno. Y ahora estás pensando en Calvario, cuando ese soldado ponía esa lanza al lado de Jesús y agua y sangre salió, ¿cierto? Pero eso fue después de Jesús encomiendo su espíritu a Dios, al Padre, con E minúscula, ¿sí ven? Entonces hay dos testimonios ahí. Lo que pasó ahí en la tierra y lo que pasó cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está hablando de Dios ahí en el cielo, la divinidad en el cielo dando testimonio, y por eso tenían que respetar a Calvario. Y estaban listos después de esa transacción de recibir ese espíritu de minúscula de Jesús. Eso fue lo que pasó. Están dando testimonio por eso. Y es por eso que Jesús es el único hombre que decidió cuándo él podía morir, mostrando que él es Dios. Hombres no pueden hacer eso. ¿Sí ven? Eso es parte de ese testimonio. 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque el Espíritu es Dios. ¿Sí ven? Porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo, y ya leímos eso. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo, porque tienes el Espíritu Santo al fin. El que no cree a Dios, he hecho mentiroso a Dios, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y es por eso que todos los mentirosos van a entrar en el lago de fuego. Está refiriendo a los que rechazan la verdad sobre Cristo y su sacrificio en Calvario. Ellos son mentirosos. Dios no mintió. Este testimonio es cierto. Y si no sigues eso, Dios va a hacerte mentiroso. 11. Y este es el testimonio, es a saber, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. ¿Qué es la vida eterna? Entonces, 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. ¿Sí va? ¿Crees en Jesús? Juan escribió todo esto para que creas en Jesucristo, para que puedas tener la vida eterna, para que Él mora en ti, para que renaces, para que conoces a Dios personalmente. Y es por eso, versículo 20. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Sí ven? Está confirmando todo lo que Jesús dijo. El Hijo revela al Padre. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios es vida, ¿no? ¿Sí ven? ¿Tienes a Cristo? Si no tienes a Cristo, no tienes a Dios. Estás mintiendo a sí mismo. Por favor, arrepiéntete a Dios por creyendo en falsedades y poner su confianza en Jesucristo y el crucificado. Su obra puede salvarte. ¿Verdad? Manuel, yo no sé. Okay. Bueno, Juan, parece que Juan explica eso, pero no creo que Pablo lo explicó. Okay, vamos a ver si están de acuerdo. Vamos a Efesios 5. Efesios 5, por favor. ¿Crees la Biblia? Vamos a ver. Yo no recibí eso de una también. Yo tenía que pensar y mucho antes de enseñar esto. Es duro, es mucho. Y llega a donde estás. Okay. Estamos creciendo en la fe. Puede ser que no puedes recibir todo eso en el momento, pero reconoce que Dios es un triunidad. Eso es la verdad sobre Dios, a lo menos. Okay. Efesios 5 y versículo 20 dice, nota esto, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios y al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, Señor nuestro Jesucristo. ¿Por qué Pablo separó eso? ¿Por qué no dice Dios y Padre? ¿Sí ve? Y yo sé, hay algunos hermanos, eso es un indiadis. No, no es. Eso es sustantivo
conjunción sustantivo y ahí tienes una preposición separándolo. Son cosas diferentes. Está refiriendo a Dios, la divinidad en el cielo, la majestad, y al Padre, con el contexto, sabes que refiere a ese miembro de divinidad específicamente, porque Él planeó todo. Y el Verbo hizo todo que Él planeó, y el Espíritu Santo aseguró que todo estaba haciendo de una manera santa. Regresando a las enseñanzas básicas sobre el cristianismo. Sí, no cambió. Solamente estamos viendo estas diferencias. Colosenses 3. De cierto te digo. Colosenses 3. Y Pablo recibió más que Juan. Que Pablo está mostrando estas separaciones. ¿Sí, va? El misterio de la piedad es muy profundo. O puede ser. Depende de lo que quieres buscar. Y ¿sabes qué? Nunca vas a aprender todo de Dios. Vas a seguir aprendiendo para siempre, jamás. Es una de las bendiciones que tenemos, hermanos. Colosenses 3 y versículo 17. Y todo lo que hiciereis en palabra o en obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y al Padre por medio de Él. ¿Sí? Otra vez. Entonces, cuando oras en el nombre de Jesús, estás dando gracias a Dios y al Padre. Entonces, cuando dices Padre Celestial, no sabes que estás refiriendo a la majestad y estás, pero también, gloria a Dios por su misericordia, estás refiriendo al Padre específicamente también. Ese miembro de la divinidad, sabiendo que Él es el arquitecto de este plan. Okay. Y hay mucho más que puedes aprender sobre todo esto. Okay. Pero quería mostrarte esto, hermanos, porque cuando seguimos leyendo en este discurso, en la pieza arriba, de lo que está pasando ahí, en Juan 14, 15 y 16, vas a ver a Cristo refiriendo al Consolador. Y muchos dicen que el Consolador es el Espíritu de Dios, y eso es cierto, pero también Jesús dice que Él va a consolarnos, después de hablando de ese Consolador como es alguien separado. Y Él no está mintiendo. ¿Sí ven? Eso es lo que quiero explicar. Él no mintió con ninguna cosa que Él estaba explicando. ¿Okay? Y hay mucho más que puedes aprender si puedes aguantar y entender esta verdad que estoy mostrando aquí. Hay mucho más sobre Dios, los espíritus de Dios, reconociendo cada uno, cómo estaba ahí obrando, cuál miembro de la divinidad estaba utilizándolo, etcétera, etcétera. Jesús orando en el huerto de Edén al Padre, mostrando voluntades diferentes. Solamente puedes explicarlo por esto. ¿Sí, ve? Un unicitario no cree en esa cosa, ¿sí? Ellos dicen que eso era algo falso, que Dios está hablando con él mismo y cambió modos instantáneamente, cosas así. No, son voluntades diferentes. Eso fue lo que Jesús dijo, no crees el versículo. ¿Sí? Okay. Pero eso es otro estudio. Solamente quería mostrar estas cosas, fundamentales sobre el asunto. Entonces, mi punto es, los trinitarios ni los unicitarios entienden todo sobre este asunto porque no buscaron al Hijo en la Santa Biblia para que el Hijo revela al Padre. Y eso es el clave, creyendo toda la Biblia sobre esto. Okay. Y debemos ser diferentes si somos creyentes de la Biblia y dejar que el Señor nos enseñe todas esas cosas por medio de su libro, ¿cierto? Y bueno, para terminar, vamos a Juan 14. Juan 14. Juan 14 y versículo 10 dice: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Sí? Dios está en mí y yo en él. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, o si no, creedme por las mismas obras. Y parece que las obras de Dios
las obras de Cristo, debo decir, manifiesta a ellos que Él es Dios y confirman sus palabras. Es decir, Jesús está igualando sus palabras con sus obras. Y ya viste eso en todo el Evangelio de Juan. Hay 7 milagros aquí con 7 mensajes confirmando que Jesucristo es Dios. ¿Cierto? Y son milagros específicos que mostraron mucho que ya aprendimos. Sobre Dios, sobre lo que Él quiere, sobre lo que Él quiere hacer con los que son de Él, después de creyendo en su Hijo. ¿Sí? Todo eso está ahí, mostrando que Él puede dar vida, y vida con gran abundancia, la resurrección, sanando enfermos, sanando personas que eran enfermos toda su vida, cosas que Dios solamente sabe, o puede hacer, perdón. Como en Éxodo, con esos magos no podían copiar a Dios cuando llegaban a un nivel de esos milagros. No, esto es el dedo de Dios cuando está haciendo vida de polvo. No podemos hacer eso. ¿Sí? Y Jesús hizo todo eso mostrando que Él es Dios. Si no vas a creer mis palabras, por favor, a lo menos cree las obras, porque esos son testimonios de que yo soy Dios. ¿Reconoces eso? ¿Okay? Acuerda, el cielo y la tierra perecerán, pero las palabras de Cristo, que son también la obra de Dios, Dios escribió la palabra de Dios, ¿sí? No perecerán para nada, nunca. Entonces, ¿crees en Cristo? ¿Poniste su confianza en Él y en nadie más, especialmente a ti mismo? ¿Sí? Porque, ¿sabes? Puede ser que miras todas las buenas cosas que hiciste en la vida, pero por favor, piensa un poco en todas las cosas malas y vas a reconocer que esos dominan si eres honesto y sincero a sí mismo. Y es en ese momento que realmente puedes arrepentir a Dios diciendo, Dios, soy pecador. Por favor, tiene misericordia a mí, y Él va a apuntarte directamente a Cristo y a Calvario, ¿sí? Para que puedas recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y en ese momento después, Cristo puede enfocar en ayudándote a crecer en la fe, ¿sí? Para que puedas conocer más sobre Dios el Padre. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros que su Hijo revela a ti. Ayuda a nosotros a reconocer eso, para que podamos llegar más a Cristo, para que podamos llegar más a ti, Señor. Para que podamos mostrar más de Él en nuestras vidas, para que podamos ser más como tú. Y te damos gracias por todo, Señor. Especialmente esa salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.